Hola a todos. Durante la sesión me olvidé de grabar, así que voy a intentar repasar un poco lo que fue mi sesión en el Power BI en Fabric Summerfest Barcelona. ¿De acuerdo? A ver, primero de todo, vamos a cambiar. Muy bien. Pues realmente lo que quiero comentar. Ahora. Vamos a hablar de grupos de cálculo que a veces uso en mi día a día y que a veces no le he dado suficiente espacio para que todos conozcáis en profundidad, ya que son muy prácticos y me gustaría contar un poco más sobre ellos. Bueno, el evento fue una maravilla, esto está grabado a posteriori, realmente agradecer a todos hacer lo posible, empezando por el Centro de Estudios Politécnics que nos cedió las instalaciones. Este soy yo soy MVP desde 2022, organizador del grupo de Barcelona, partner en Esbrina y también escribo en el blog y presento, pues como ahora mismo. Y ya está, en realidad no hay mucho más. Quiero ya pasar directamente al fichero de Power BI donde veremos los distintos grupos de cálculo de los que quiero hablar. Y realmente de lo que quiero hablar en primer lugar es del hecho que erróneamente muchas veces se cree que el formato condicional no es posible con los grupos de cálculo, ¿vale? Y esto, como veremos, no es cierto. Lo que sí es cierto es que funciona distinto porque hay grupos de cálculo en juego, entonces no es lo mismo que hacerlo cuando solo hay medidas, ¿vale? Esto es la única diferencia. Aquí, por ejemplo, tenemos un grupo, una matriz, ¿no?, que está segmentando las ventas por las distintas marcas y en las columnas tenemos distintos cálculos temporales, ¿no?, del año actual, el año anterior, la comparativa versus el año anterior y aquí la comparativa porcentual respecto al año anterior, ¿vale? Y como vemos, hemos aplicado solo el formato condicional sobre este último elemento de cálculo, ¿vale? Esto obviamente si vamos a través del panel de formato y nos vamos a buscar ahí en la sección del color de fondo, pues vemos que, bueno, aquí no hay nada que nos esté indicando que solo pasa sobre el year over year, ¿vale? Algunos, ¿veis? Aquí en Sales Amount, por ejemplo, claro, es la misma medida, entonces normalmente es eso, tú puedes definir un formato para cierta medida, pero cuando una medida toma distintos valores por estar bajo el efecto de un grupo de cálculo, de saque no tenemos una forma de decir, oye, hazlo solo para este caso, ¿vale? Que sí que a lo mejor a alguno de vosotros habrá fijado es que yo aquí estoy usando Sales Amount, ¿vale?, la medida Sales Amount, y en cambio en el formato condicional estoy usando otra que se llama Sales Amount CF, ¿no?, de Conditional Format. Y bueno, entonces vamos a ver cuál es esta medida. A lo mejor hasta ahí el secreto de todo. Pero en realidad cuando buscamos esta medida, el amount CF, vemos que en realidad es exactamente lo mismo que sales amount, ¿eh? Es una réplica. Entonces aquí hay algo más, ¿no? ¿Qué tenemos? Bueno, vamos a explorar un poquito más este elemento y vamos a ver que efectivamente hay otro elemento de cálculo, aparte del de Time Intelligence, que lo tengo aquí para limitar el número de calculation items que se están mostrando en la matriz. Hay otro que se llama Conditional Format y que ya dice Only Year over Year percentaje, ¿vale? Pues vamos a ver cómo está definido. Si vamos ahí y vamos a visitar este grupo de cálculo, vamos a ver que el Only Year over Year, ¿qué hace? Primero de todo se fija de que estemos trabajando solo contra la medida CF, es decir, este grupo de cálculo no nos va a modificar cualquier otra medida. Vemos que si no es ninguna de esas dos, nos va a dejar tal y como estaba. Pero cuando es una de esas, que ya apuntan a que son medidas específicas para jugar con el tema del formato condicional, entonces es donde hay una transformación, ¿vale? Y en ese caso la transformación es muy sutil. Aquí simplemente nos dice, oye, si eres una de esas medidas y además este es el elemento de cálculo activo del grupo de cálculo de inteligencia de tiempo, ¿vale? Este es el elemento de cálculo activo, entonces deja la medida tal y como está. Y si no, devuelve blank, ¿vale? Esto realmente a veces parece que tenga que ser muy complicado, pero detectar cuál es el elemento de cálculo activo de otro grupo de cálculo es muy sencillo. Es un selected value sobre la columna del grupo de cálculo.
Entonces, pues será el nombre del elemento de cálculo, es lo que nos va a devolver. Si esto es verdadero, es que estamos en esa última columna de la matriz, y ahí dejamos la medida tal cual, sin ninguna modificación tampoco. Pero aquí el tema está en las otras. En el resto de columnas se va a quedar blanco, ¿vale? Entonces, para que se entienda, tenemos como dos mellizos, ¿no? Tenemos las dos medidas que tienen el mismo valor. Y entonces, en el momento de aplicar el de inteligencia de tiempo, pues las dos van a tomar el valor modificado. Cada una exactamente igual, ¿vale? Y entonces, luego, con este otro elemento, con este otro grupo de cálculo, la CF, que es la que no vemos y que está solo en la parte del formato condicional, esta recibe una transformación más que hace que solo quede el valor visible cuando estamos en la última columna, en la year over year porcentual. Y las otras columnas quedan en blanco. Entonces, cuando crea el gradiente, lo va a hacer en base a los valores que se ven en esa columna, ¿vale? Por eso nos queda tan balanceado, ¿sí? Si no usáramos este filtro, claro, nos haría una comparativa sobre todos los valores y nos queda un auténtico desastre porque, claro, los de year over year son nominalmente mucho más pequeños que el resto, por ejemplo. ¿Vale? Esta es una primera forma en que podemos trabajar con grupos de cálculo y formato condicional. Pero aquí estamos realmente pintando directamente sobre el valor que tiene, ¿vale? O sea, este está en verde porque es el más grande, este es el más rosa porque es el más pequeño, ¿sí? Aquí en este caso también, siempre que hago cambio respecto al interior porcentual, es una muy buena idea añadir un color intermedio al 0. Entonces tienes los valores positivos, se van de blanco hasta el color positivo que tengas, y los que han decrecido pues están entre el blanco y el valor negativo que hayas escogido. ¿De acuerdo? Proseguimos. A ver, pero es eso. Entonces, pero podemos hacer un poco más, ¿no? Porque normalmente no hay tanto espacio para mostrar tantos datos y la gente se centra mucho más en cuáles son los datos que tenemos para el filtro de fechas real, ¿no? Y aquí, en este caso, entonces, podemos hacerlo un poco más grande. Estamos analizando las ventas. Perdón, este es el del primero, este de aquí, ¿no? Pues por marcas y a la vez por continente del cliente, ¿vale? En este caso, claro, si tú solo pones números, esto no ayuda mucho a la interpretación, ¿no? O sea, realmente necesitamos dar un poco de contexto para que la gente entienda si estos son buenos números o malos números, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho en este caso es darle un formato condicional en base al cambio porcentual respecto al año anterior. Vemos aquí, estamos dando este formato y pues este número, espérate, no, vemos que este número pues es el que representa un cambio porcentual más grande respecto al año anterior. Ahí ha salido lo que estaba a punto de explicar, porque claro, una vez ves que está de color verde, dices, sí, muy bien, pero cuéntame más. ¿Cómo es que este es el mejor número que tenemos? Vale, entonces aquí hemos montado un tooltip, ¿vale? Que ahí sí que usamos el filtro de inteligencia de tiempo, y ahí estamos poniendo el sales amount normal y corriente, ¿vale? Y entonces volvemos al primero y por eso nos muestra los valores. Se nos vuelve a mover para acá, ¿vale? Pero aquí la pregunta, más que el tooltip, es, bueno, ¿y el formato condicional este cómo se ha hecho, no? Recordad que en el primer caso hemos visto que realmente transformación no hacíamos mucho, simplemente dejábamos que el valor siguiera existiendo en esa medida de formato condicional, ¿vale? En este caso, realmente no hemos aplicado aún ningún filtro de ningún elemento de cálculo de inteligencia de tiempo, ¿no? Simplemente tenemos el sales amount y el sales amount conditional format en el formato condicional. Pero lo que estamos haciendo, aquí este es el elemento que teníamos seleccionado, lo que estamos haciendo es que sea solo el de formato condicional el que se transforme en ese year over year porcentual, ¿vale? Y con ese valor entonces sí que se puede aplicar el formato en todas las celdas, porque realmente como cada una se está comparando contra sí misma, pues no es ninguna barbaridad hacer ese tipo de comparativa, ¿vale? Aquí vemos
que está probando ahora también que solo sean una de las dos medidas de formato condicional que hemos definido. Y aquí, pues bueno, coge el valor del año actual, el valor del año anterior. Vemos que es una expresión un poco más elaborada de las habituales. Esta sigue lo que han puesto en daxpatterns.com, ¿no? Que es un poquillo más elaborado para cubrir algunas casuísticas. Y finalmente evalúa el resultado final, ¿vale? Que dice, valida que no sea ninguno de los dos blank y bueno, simplemente divide la diferencia entre el valor del año anterior, ¿sí? Aquí debajo hay, bueno, y en caso que no sean esas las medidas, obviamente también dejar el valor que tengamos. Sí, aunque en este caso no debería haber otras medidas, ¿no? Ah, bueno, no, claro, sí, sí, no, hay que hacerlo igualmente porque si no, también nos afectaría la medida que vemos, ¿vale? Recordad que los grupos de cálculo sobrescriben todas las medidas del contexto, les da igual si están en la parte del formato condicional o están en los valores del objeto visual. ¿De acuerdo? Y con eso conseguimos un gráfico que tiene bastante interés. Sobre todo también aquí dices, vale, pero a veces un cambio porcentual enorme realmente no es tan relevante porque a lo mejor las ventas del año anterior eran ínfimas, ¿no? Entonces solo que en vez de una caja vendan dos ya es un aumento del 100%, pero realmente para el grueso de la compañía no es muy relevante. A veces nos interesa ver más cambios en valores absolutos. Bueno, pues haciendo exactamente la misma estrategia, pero cambiando el cálculo a la comparativa versus el año anterior en términos absolutos, vemos que ahora este de aquí es el que tiene más interés, ¿vale? Porque aquí hemos aumentado pues 37.433, ¿vale? Que es un poquillo menos y porcentualmente es un 35,4, en cambio este de aquí era un 47,7, pero vemos que en términos absolutos es menor el incremento. ¿Vale? Todos son relevantes, simplemente tenemos que tener claro cuál estamos aplicando y qué significado estamos dando a las cifras. Pero bueno, esto simplemente es para ayudar al usuario del informe a entender mejor los datos y tomar mejores decisiones. ¿Vale? Y entonces aquí abajo tenemos básicamente lo mismo, pero yendo un paso más allá, que es haciendo que la medida sea dinámica. ¿Vale? Este cambio de medida dinámica no se puede hacer con un fill parameter, ¿vale? Esto es muy importante porque la gente a veces dice que claro, que este caso de uso ya ha muerto con la llegada de los fill parameters, pero no es verdad porque para el formato condicional no se puede especificar un fill parameter. Entonces, claro, no puedes poner una medida ahí que vaya cambiando con el fill parameter, pero en cambio sí que puedes poner, pues eso, yo ahora aquí tengo la medida principal, es dummy, ¿sí? Y en el formato condicional tengo dummy CF, ¿vale? Entonces es exactamente la misma estrategia. En realidad, si recordáis, estábamos comprobando para ambas medidas, con lo cual son exactamente los mismos elementos de cálculo, simplemente que aquí estamos cambiando la medida base, ¿sí? Aquí, si yo miro sales amount, pues me saldrán los mismos números de arriba, ¿sí? Podéis comprobar que es así, pero puedo cambiarlos, ¿vale? Y el tooltip, pues el tooltip también funciona, ¿vale? ¿Cómo es posible esto? Vemos, aquí nos está dando los orders, pero sin embargo, si yo cambio a productos, por ejemplo, productos distintos vendidos, pues aquí también vemos que pone products. ¿Cómo hemos hecho esto? Hemos hecho un tooltip distinto, ¿vale? Aquí hemos arrastrado, obviamente, la medida de dummy, y ya los valores ya serían correctos solo con esto, pero claro, el problema es que en la cabecera pondría dummy y esto no queda muy bien, ¿vale? En cambio, si volvemos a arrastrar el grupo de cálculo de medida dinámica aquí en la cabecera, ¿sí? Pues es eso, saldrá también el nombre correspondiente porque ya vendrá filtrado desde el slicer, ¿no? Llega al objeto visual y de ahí ya viaja hasta nuestro tooltip. Y de esta forma hemos conseguido ese tooltip, digamos, dinámico que nos explica sobre la celda donde estamos, también sobre la medida que estamos visualizando, ¿vale? Tooltip se puede hacer un poco más bonito, pero básicamente sería algo así. Muy bien, venga, seguimos adelante. Esto era en realidad casi lo más importante de la presentación, pero bueno, luego hemos seguido y hemos visto que también tiene ciertas ventajas a veces tener dos tablas de fechas, ¿vale? Esto sirve para poder seleccionar una cosa y visualizar otra. ¿Sí? Aquí, vamos a ver, vamos a hacer esto un poco más pequeño.
Aquí si empezamos por un caso más sencillito, yo aquí he seleccionado pues junio 2017. ¿Vale? Como ves arriba, esto es lo que en principio esperamos que pase con un slicer, ¿no? Que me muestre justo lo que tengo seleccionado, en modo tal cual. Pero aquí abajo vemos que en vez de ver solo el mes seleccionado, tenemos todos los meses para los cuales hay datos de este año. Si cojo 2018 veo que salen todos los meses del año y el que tengo seleccionado está en naranja y los otros en azul. ¿Vale? O sea, son dos cosas. Primero estamos haciendo como zoom out a todo el año. Si cojo de 2 años distintos también me coge pues todos los años. Y además me está haciendo ese formato condicional. ¿Vale? Esto pues tiene su gracia. Vamos a ver un poco más cómo se hace. Que creo que esto no lo expliqué durante la sesión. Vamos a ver primero el elemento de cálculo. ¿Vale? Aquí le llamamos, aquí arriba tenemos uno que se llama Selected Dates, mientras que el otro, el de abajo, se llama Selected Years. ¿Vale? Estos son los elementos de cálculo que se dedican a traducir las fechas que tenemos en el selector, que es una tabla de fechas sin ninguna relación, y se la traen hasta la tabla de fechas que sí que tiene relación. ¿Vale? Espérate que lo vamos a visualizar un momentito esto. Si me voy al modelo, podemos ver que aquí yo tengo mi tabla de fechas, ¿sí? Pero la de Date Selector no tiene relación con nada, ¿vale? O sea, que todo pasará a través del DAX. Pero ¿cómo? ¿Vale? Y esto es lo que queremos ver ahora, ¿no? Aquí, por ejemplo, el Selected Dates, que es el modo tal cual, ¿no? Que le hemos llamado, pues es muy sencillo, ¿no? Nos coge los valores que tenemos en el selector y les cambia el linaje para que vengan de la columna Date, ¿sí? Y ese Keep Filters que pinta aquí. Claro, ese Keep Filters es también porque, claro, para hacer ese cambio de contexto, esta modificación del contexto de filtros, tenemos que usar Calculate, que es la función que existe para este objetivo. Pero el Calculate tiene sus propias cosillas, ¿no? Y una de ellas es que cuando filtramos una columna, esa columna, si hay algún filtro sobre esa columna que viene del objeto visual, por ejemplo, queda sobrescrito por ese filtro que hemos añadido dentro del Calculate. ¿Vale? En este caso no queremos que esto pase. Y es en ese momento que metemos todo ese filtro dentro de un Keep Filters, que realmente lo que hace entonces es esa intersección entre los filtros externos y el que hemos añadido. Que a la práctica significa que entonces solo es visible para los valores que hemos añadido en ese filtro, que es que realmente es lo que queremos. Queremos que se quede filtrado y que no nos muestre nada para otras fechas que no sean las que hemos seleccionado. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Pero, ¿y el Selected Year? Porque claro, el Selected Year no es lo mismo. En el caso del Selected Year se parece bastante por eso, porque si lo veis, en vez de coger todas las fechas del Date Selector y moverlas al otro, cojo solo el año. Sí, yo cojo, oye, ¿cuál es el año que está siendo seleccionado? O cuál es, porque es con el values, yo puedo coger tantos como estén seleccionados, y tal cual los coge, me los traspasa al de la tabla de fechas normal, al Date Year, ¿vale? Y de nuevo, añadimos el Keep Filters para que realmente no me muestre ningún otro año que no sea de los que tengo seleccionados. ¿Sí? ¿Está ahí? ¿Todo bien? Perfecto. Y ahora nos falta el formato condicional, que tampoco tiene mucho misterio, ¿vale? Si nos vamos al Sales Amount, es este, no, Sales Amount Highlight no es esto. Lo que queremos es, Date Highlight, este es el bueno. ¿Sí? Este de aquí, ¿qué hace? Primero, claro, dice, si no tienes nada seleccionado, que no haga nada, ¿vale? Por eso solo voy a hacer cosas cuando esté con estos true, es decir, que detecte alguna selección en el slicer, ¿vale? Si no la detecta, devuelve el color azul normal, ¿vale? Entonces, ahora sí, ya hemos visto que hay alguna selección, entonces, lo que hace aquí, el max es simplemente para coger una fecha del contexto de filtros, ¿eh? Funcionaría igual con cualquier otra. Y digo, oye, si esa fecha está en los valores, es decir, en alguno de los valores seleccionados, en el Date Selector, entonces en naranja y si no, en azul. Y por eso se pintan de esta forma.
¿vale? Creo que con esto queda claro. Pero claro, ahora que veis, como estamos haciendo las cosas en DAX, la flexibilidad es mucho mayor, ¿vale? Porque si ahora vamos al 2, veremos que podemos hacer una cosa distinta, que es el de hasta, ¿vale? Aquí vemos que tengo seleccionado 3 meses, pero bueno, podría tener 2, ¿eh? Tanto da. Y se pintan todos los que están entre uno y el otro. Y eso como... Y se sigue cumpliendo que este de arriba me devuelve el de hasta y el otro el de hasta, pero dentro del año seleccionado, ¿vale? Si en vez de... Si este no lo selecciono y selecciono uno del 2019, pues también me va a mostrar todo el 2019, pero bueno, seleccionado solo hasta donde yo le he dicho, hasta febrero en este caso. Vale, esto, bueno, es una estrategia bastante parecida. Vamos a ver el from to. Aquí lo que hacemos es, obviamente, no podemos hacer un values del date selector, sino que hacemos un max y un min. Y luego el filtro, pues con un dates between. Pero todo el resto es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Qué más? Oye, ahora no estoy viendo el otro. A ver. Porque en este caso... he puesto selected year. Bueno, para el selected year sí me da un poco lo mismo. Claro, para el selected year me da igual la... O sea, simplemente si hay alguna cosa seleccionada 2019, muéstrame todo. O sea, este es exactamente el mismo elemento de cálculo que antes. ¿Vale? De acuerdo. Sí. Sí, este cambia porque, claro, los valores que se muestran son distintos, porque queremos todos los que están entre los dos, pero en este caso es lo mismo porque tanto el máximo como el mínimo, pues cógeme todos los años en los cuales están. Vale, y el formato aquí, y el formato dinámico de abajo, pues también es un poquillo más elaborado, ¿vale? Cogemos el máximo y el mínimo y hacemos el dates between, pero todo el resto es calcado de la primera hoja de fechas. Muy bien, seguimos adelante. Este de aquí ya es un poco más jugar con las cosas. Este ya no sé si lo usaría en producción, pero bueno, sí que alguna vez podemos que nos encontremos con algún usuario que esto de que le hablemos del año actual, el año anterior, no le gusta, ¿vale? Y él prefiere, tal y como le salía antes, que no estaba del todo bien, pero él arrastraba la columna de años en las series de datos y le salía pues 2018 es esto, 2019 lo otro, tal. ¿Vale? Y esto, pues bueno, obviamente sí que es verdad que hace que sea un poquillo más fácil de leer el gráfico, pero a la vez, bueno, claro, hace que todo sea un poco menos dinámico. Si tú quieres, al marcar un año, que se vea siempre el seleccionado y el anterior, y también quieres que se muestre exactamente qué años son, no es fácil, ¿vale? Entonces aquí he estado jugando un poco a ver qué se podía hacer. Y aquí lo que he conseguido, ¿vale? Ves que hay otro filtro que se llama Last 2 Years. ¿Vale? Primero vamos a ver un poquillo esto cómo funciona. Last 2 Years, ¿qué hace? Pues mira, primero coge el Selected Year, no sé por qué me lo está subrayando en rojo, pero bueno, coge cuál es el máximo. Y luego nos hace una serie que empieza el año anterior y termina en ese año que hemos seleccionado, de uno en uno, ¿vale? Y de repente tenemos pues todos los años, bueno, los 2 años que necesitamos. Y de nuevo aplicamos ese filtro como si viniera de la tabla de fechas normal. ¿Vale? Está ahí, todo bien. Entonces, claro, nadie me impide que aquí sí que tenga arrastrado la columna de años. ¿Vale? Si yo en algún momento selecciono algún mes de 2020, que no sé muy bien lo que va a pasar. Sí. Como no tengo datos de 2020 no me sale, pero si cojo de 2019, ahora sí, ¿veis? 2018, 2019. Si cojo 2018, pues 2017, 2018. Como vemos, los colores son fijos para cada año. No podemos hacer que vayan cambiando. Y la única forma que he encontrado de destacar así fácilmente el mes seleccionado es solo mostrando la fecha, la etiqueta de datos para esa columna. ¿Vale? Y esto, bueno, también podemos ver un momento cómo está hecho. He cogido los data labels y lo que he hecho es que el valor no sea exactamente la misma medida,
sino que he cogido otro que se llama Sales Amount Highlight. Vamos a ver cómo está definida. Amount Highlight. Vale, vemos que está como el CF, el valor es exactamente lo mismo, pero vemos que aquí está este menú porque arriba hemos seleccionado formato dinámico, ¿vale? Entonces, si investigamos un poco más sobre el formato, aquí vemos también un poco lo mismo de antes del formato condicional del color, lo hemos aplicado a las etiquetas, ¿vale? Porque hemos dicho, si hay algún filtro, mira cuál es la fecha seleccionada, mira si está en el selector, ¿sí? Es decir, esto es lo que está seleccionado, esto es lo que hay en el eje, digamos, y aquí finalmente reviso, oye, esto está dentro de lo seleccionado, entonces ponme este formato, que es un formato bastante básico, ¿no? Separado por miles, etc. Y si no, usa este formato, ¿vale? Este es el truquillo de cuando queremos ocultar algo sin que sea realmente nulo el valor, ¿vale? O sea, para ocultar etiquetas es maravilloso, porque aquí, si usáramos solo comillas, comillas, en el caso que fuera un número negativo, por ejemplo, nos saldría el signo de menos, nos lo pondría. Pero aquí no, aquí estamos haciendo como una definición completa de la cadena de formato, diciendo, oye, te voy a definir el formato para los valores positivos, negativos y cero. Y ahí estamos especificando que no hay nada ni para positivos, ni negativos, ni cero, con lo cual desaparece completamente. ¿Vale? Y esto de aquí es en caso que no haya selección. O sea, si no hay selección, no muestres ninguna etiqueta. Y si la hay, solo para aquellas que estén dentro de las fechas seleccionadas. ¿Sí? Con eso conseguimos esto de aquí. Pero bueno, en este punto ya se me empezó a acabar el tiempo. Y quería mostrar que más o menos había conseguido este de aquí abajo, que no tiene mala pinta del todo. ¿Vale? El tema de los colores obviamente sigue siendo igual de problemático, digamos, son fijos, pero bueno, ahí pues he hecho una gradación entre un gris más clarito, cada vez más oscuro, ¿vale? De momento que si me voy a 2019, pues también son aún más oscuros, ¿vale? Y la selección, si lo vemos, lo hace con otro color. Y esto, claro, esto no es sencillo, porque esto recordad que en principio viene del modelo, y en el modelo no tenemos ningún año selected así de entrada, ¿vale? Entonces tuve que crearme una tabla que me permitiera hacer eso. Y si os fijáis, las columnas están solapadas, ¿vale? Entonces, claro, el de selected está un poquillo más a la derecha, pero no canta tanto como si no estuvieran solapadas, ¿vale? Entonces, si no estuvieran solapadas, habría un espacio en blanco entre el gris y el naranja y quedaría bastante peor. ¿Vale? Entonces, vamos a ver primero cómo he hecho para tener el selected. Si volvemos aquí, veis que hay una tablita aquí, Years and Selection, que además es como una relación de esas que en teoría no tenemos que usar, ¿eh? Es una bidireccional, muchos a muchos, pero bueno, para una cosita muy pequeña no es muy problemático. ¿Vale? Y veis que lo que estoy haciendo es, simplemente miro cuántos años tengo en el modelo y entonces hago una unión de estos años con una columna selection que se llama selected y otra con una columna selection que sea el año pero en string, ¿vale? Con eso conseguimos algo tipo, vamos a ver, algo así, es decir, todos los años con el año con un texto y todos los años con selected al lado, ¿vale? Y entonces, ¿y cómo hacemos para que devuelva el valor que queremos y que no se muestre el otro, ¿no? Bueno, vamos a ver qué elemento de cálculo estamos usando aquí. Aquí tenemos primero el last 2 years, este hemos visto que coge para tener el contexto de filtro del año seleccionado y el anterior y poder usar otra columna en las series, ¿vale? Pero en este caso ves que estamos cogiendo la columna selection de esa tabla, ¿sí? Es decir, estamos cogiendo esta columna de aquí, ¿vale? Que debería salir todo, pero claro, como el filtro de los 2 últimos años, esto hará que solo tenga valor pues a ciertos valores de aquí. Y ahora vamos a ver ese de highlight, cómo está hecho, que también este me costó un poquito, ¿eh? Este ya no sería sencillo e imprescindible a lo mejor, pero bueno. A ver, vamos aquí, ¿dónde lo tengo? Date filter, highlight, aquí está. ¿Sí? Aquí, ¿qué hago? Digo, a ver, dime todas las fechas seleccionadas. De nuevo, dime por dónde vamos, ¿no? Mirando en la eje del gráfico, cuál es la fecha que tenemos, ¿vale?
Entonces, ¿estamos hablando de una de las fechas seleccionadas? Sí o no, ¿vale? Esto hasta aquí lo hemos visto en otros ejemplos. Pero el otro lo que hace de, oye, ¿estamos en la barra de selección, en ese selected? Porque claro, ahora vamos a tener, en realidad, para cada año tenemos dos posibilidades, que la columna selected o la columna selection ponga el año en string o ponga selected, ¿vale? Y con eso, pues me quedo con el booleano que me dice, oye, ¿cuál es? ¿Estamos o no estamos? ¿Vale? Entonces, si estamos en las fechas seleccionadas, ¿vale? Entonces puede pasar dos cosas, ¿no? Que estemos en la barra esta de selected, o sea, la naranja, o no, ¿vale? Si estamos para fechas seleccionadas, si estamos en la naranja, vamos a tener que buscarnos nosotros la vida para calcular el valor, porque realmente hemos visto que el naranja existe para todos los años, o sea que, bueno, ahí mejor que lo calculemos nosotros mismos. Cogemos el selected measure y cogemos todos los selected dates, ¿sí? Los aplicamos. Como tenemos el selector ahí, siempre podemos ir a coger esos valores y usarlos como filtro, ¿vale? Pero si estamos en la selected dates, pero no es el selected bar, ¿vale? Es decir, estamos en otros... Estamos en el resto de columnas, estas no queremos que salgan, ¿vale? Es decir, porque esta sería la columna que saldría de forma natural. Sería la de, pues si estamos seleccionando 2019, la de 2019 de color gris, claro, también saldría normalmente, ¿vale? Que esta es la que no queremos que salga porque ya hemos pintado la de color naranja. Mientras que si no estamos en los selected dates, ¿vale? Es decir, todo el resto de columnas, ahí lo que queremos es esconder la naranja como sea, ¿vale? Entonces, si estamos en el selected bar, es decir, el naranja, no me lo muestres. Y para todo el resto, compórtate como si no hubiera pasado nada, ¿vale? Sí, la relación aquí, bueno, no lo hemos visto, pero obviamente es de año a año y va a ser bidireccional y va a ser... Bueno, bidireccional no sé hasta qué punto es necesario, pero en cualquier caso sí que tiene que ser muchos a muchos. ¿De acuerdo? Y nada, se consigue este efecto que si os lo piden, pues se puede hacer. Y si no os lo piden, pues casi que mejor. ¿Vale? Con eso terminamos un poco la parte de dos tablas de fechas. Y ahora lo que quiero comentar así también rápidamente es que los grupos de cálculo nos permiten modificar la lógica de varias medidas a la vez. Y esto nos facilita un poco la vida. ¿Vale? Aquí lo que he hecho yo... Tenemos un gráfico de estos de dispersión que he hecho en base a, pues creo que es que tenemos el margen absoluto y el margen porcentual, ¿no? Que hemos visto antes que, bueno, cada uno explica una historia. ¿Vale? Entonces podría ser, esto yo me lo estoy inventando un poco, pero que obviamente esto nos permite separar a nuestros clientes. Aquí, a ver, déjame ver. No, aquí estamos separando por productos, ¿no? O categorías de productos, subcategorías, creo. No, esto es categoría, vale, pues categoría. ¿Sí? Entonces queremos saber, pues, bueno, tomar un plan de acción para cada categoría en base a, pues eso, cómo tiene el margen porcentual, cómo tiene el margen absoluto, etcétera, etcétera. Y seguramente vamos a querer trazar distintas estrategias según el cuadrante en que se encuentren, ¿vale? Aquí también podemos decidir si queremos que los cuadrantes se decidan por la media o por la mediana, ¿no? Para esto también son dos historias, las dos tienen su cabida. Vale, entonces dices, muy bien. A ver, vamos a hacer ese que queda un poco más centrado. Yo quiero vamos a centrarnos en estos de aquí, a ver si podemos decidir cuál es el plan. Queremos ver un poquillo más de detalle y acabar de reflexionar sobre qué es lo que hay que hacer. Vale, si le doy aquí, uy, esto ha quedado un poco así, pero bueno, se nos ha centrado justo en ese cuadrante. Si le doy al 2, pues me voy al otro lado. Me voy al 3, me voy aquí abajo. Vale, esto es, bueno, es bastante, digamos, espectacular, por decirlo así. Y lo bonito es que lo controlamos todo desde el mismo grupo de cálculo, ¿vale? Yo en este caso lo que he hecho, tengo aquí, esto de aquí es un slicer desconectado, ¿vale? Que tengo los valores del 1 al 4, ¿vale? Luego le he añadido uno de orden para poderlos poner así, ¿vale? Para que normalmente el cuadrante 1 es el bueno y bueno, los otros los he puesto así, podéis poner como queráis, ¿vale? Pero en cualquier caso, ponerlos así de una forma que nos guste. ¿Y qué más? Y entonces tengo varias medidas, ¿sí?
pero en realidad todas son blancas. La constant X sería la vertical, este sería para la línea horizontal, este sería para el máximo de las X, el máximo de la Y, el mínimo y el mínimo. De momento todas son blancas, así no gasto energía, porque todo lo voy a definir con un grupo de cálculo. ¿De acuerdo? ¿Y ese grupo de cálculo dónde está? El llamado quadrant zoom. Pero solo hay realmente un elemento de cálculo. ¿Sí? Bueno, y espérate, antes de acabar de entrar ahí, hemos visto que la media y la mediana, eso viene de quadrant delimiters, ¿vale? Es una tabla, es un slicer desconectado, ¿sí? Con dos valores, no tiene más. Vale, esto es simplemente porque ahora al ver el elemento de cálculo se entienda mejor. A ver, déjame volver otra vez. ¿Dónde estamos? Aquí. Este es el elemento de cálculo. Aquí, bueno, primero me defino una variable ahí para poder dejar... Este es para los máximos de los ejes y tal, si queremos que quede como con más margen o menos margen. ¿Vale? Y aquí simplemente también va y recoge el valor de ese slicer desconectado. Y entonces dice, vale, en base a eso vamos a ver qué es lo que queremos hacer, ¿no? ¿Cuál es el valor de esa línea? Bueno, la X constant sería la vertical, ¿no? Que tiene la X constante para todos. Entonces, primero, pues me dice, a ver, ¿cómo hemos decidido hacerlo al final, ¿no? Si es average, pues calcúlame el average X del margen porcentual. No, al final es subcategoría, veo, ¿no? Sí. Pues dime cuál es el average X sobre todas las subcategorías que están en el gráfico, ¿vale? Pero si hemos seleccionado median, pues lo mismo, pero con median X. ¿Vale? Esto para las X y para las Y exactamente lo mismo. ¿Vale? Pero, bueno, esto es la línea, esa, es la línea de la línea azul esta de puntos. Pero claro, para poder hacer ese zoom también vamos a tener que controlar el máximo y el mínimo del eje, ¿vale? Para que se vaya justo el cuadrante que queremos. Entonces, pero bueno, para ello, antes de definir esto, vamos primero a ver cuál es el valor máximo y mínimo que tenemos que visualizar. Bueno, máximo y mínimo, no, de los valores en sí. ¿Sí? Ahí también el valor de las X, pues bueno, hay que poner siempre el que toca, ¿eh? O sea, si estamos en las X, pues margen porcentual. Si es en las Y, pues el margen absoluto. En este caso hacemos el máximo y hacemos el mínimo también. ¿Sí? Ya tenemos casi todo. Vale, ahora, claro, tenemos que ver en qué parte queremos visualizar. Que en realidad podrían ser más de una, ¿eh? Podemos tener la 1 y la 2, o solo la 1, o solo el 2, etc. Esto, claro, entonces digo, a ver, ¿qué fila de datos, ¿no? que queremos visualizar, o de cuadrantes quiero visualizar? Digo, oye, está la línea de arriba visible. Bueno, esto depende de si los valores de la tabla esa de quadrants que hemos visto antes, que tenía del 1 al 4, intersecta de alguna forma con esa tabla que me estoy inventando aquí. Si el 1, 2, este que tengo yo, intersecta con lo que está seleccionado, es que la fila de arriba va a ser visible, ¿eh? Tanto si es el 1 como el 2 o como los dos. Y lo mismo para el bottom row, ¿no? O sea, si el 3 y 4 intersecta, ¿vale? Es decir, la intersección no está vacía, es que la fila de abajo es visible. Y lo mismo para la izquierda y lo mismo para la derecha. Muy bien. Ahora, también es otra cosa que me costó un poquillo, es que, claro, lo de definir el máximo y el mínimo, etcétera, es claro, cómo añades ese extra, porque, claro, no siempre es un valor, digamos, que multipliques por sobre como uno ya funcione, porque puedes tener negativos y, claro, y a veces multiplicar por 1.1 un valor gigante te da bastante margen más que si es un número pequeño que casi no vas a notar la diferencia, ¿vale? Entonces lo que he hecho en este caso es esto, ver la diferencia entre el máximo y el mínimo de los valores, y esto es lo que multiplico por ese factor, ¿vale? Entonces aquí me da, pues sería como el 10% entre el valor máximo y mínimo. Entonces esto sí que va a tener el mismo peso, ¿vale? Porque entonces es esto lo que voy a añadir tanto a uno como al otro, ¿vale? Aquí lo que digo ahora, el valor máximo ajustado también va a cambiar un poco de si es positivo o negativo, ¿no? Porque, digo, si el valor máximo, ¿sí?, es mayor que 0, pues voy a querer sumarle ese gap. Pero si es negativo, voy a querer restarle ese gap, ¿vale?
Por eso hace todas estas cosas. Digo, básicamente es decir, el gap ese se lo tengo que sumar o restar. ¿Vale? Si es positivo se lo sumo, si es negativo se lo resto. Esto es para la I, ¿vale? Y ahí para el mínimo, exactamente lo mismo. ¿Qué más? Y ahora viene la hora de la verdad, que entonces es ahí, tenemos todo este switch gigante que es dependiendo de las condiciones de si la fila es visible, de tal, etcétera, etcétera, y de qué medida estamos machacando, nos va a poner el valor que toca, ¿vale? Entonces, el de la constant X y constant Y, este siempre va a ser justo lo que hemos dicho. Entonces, para el máximo de las ejes de las X, dice, a ver, si la columna de la derecha es visible, cógeme este valor máximo ajustado. Y si no, pues cógeme el de la X constant. Es decir, claro, si no es visible la columna derecha, solo quiero ver hasta la línea azul. ¿Vale? Y algo parecido hacemos con el máximo de las Y y con el mínimo también. ¿Vale? O sea, ¿vamos a coger el valor máximo de los valores o vamos a coger la línea constante esta? Y esto de aquí nos va a modificar todas esas medidas que le hemos dicho, que en realidad de origen son todas blank. Y si hubiera alguna otra medida por el camino, esta no la queremos tocar, ya sea el título del gráfico o cosas de ese estilo. ¿Sí? Pues nada, y ahora ya sabéis cómo funciona este zoom. Sí, el fichero también está compartido, o sea que podéis entrar y ver un poco más de detalle. Y la última cosa que no tuve tiempo de explicar tampoco, pero que ahora sí, porque nadie me viene a parar, es la problemática esta que a veces hemos comentado de cómo controlar qué medidas machacamos y cuáles no machacamos. ¿Sí? Que a veces es complicado decir, oye, voy a tener que ir actualizando todos los calculation items. Oye, no, y si esa medida está ahí, también hazle el cálculo. Y si no, pues no hagas nada. Ese tipo de cosas, gestionarlas directamente en el código es un poco pesado, ¿vale? En el caso de cuando hice el grupo de cálculo de inteligencia de tiempo, como era un script, pues bueno, he creado aquí, ¿ves? Una tabla calculada con los nombres de las medidas que quiero que sí que actúe. ¿Vale? Pero eso tampoco es una maravilla. Bueno, tienes que venir aquí, tienes que hacer cosas, ¿vale? Y eso pues no siempre es fácil. Pero ahora realmente desde hace un tiempo tenemos otra alternativa que creo que tiene bastante potencial, y es que tenemos las funciones info y sobre todo las info view, ¿vale? Bueno, da un poco lo mismo en este caso, porque claro, esto es algo que se va a evaluar en los elementos de cálculo y queremos que sea un DAX que sea rápido, ¿vale? Entonces en este caso, más que llamarla cada vez desde el elemento de cálculo, creo que vale la pena de tener esto como una tabla calculada. ¿Sí? Esta función, si no la conocéis, el InfoViewMeasures, te devuelve un listado de las medidas ya muy limpio y muy preparado para ser usado, ¿vale? No tienes que hacer join con nada para saber en qué tabla están y cosas de ese estilo, ¿vale? Si no, las info a secas son un poco más duras de usar por eso, porque te dan una cosa pero no te dan la otra, entonces tienes que ir haciendo joins. Esto de aquí es una línea de código y aquí podemos ver el nombre de la medida, la tabla en la que está. También podemos jugar con la descripción, etcétera, etcétera, ¿vale? Incluso hay por aquí el formato, ¿sí? Claro, si tiene un formato dinámico, la cosa se puede complicar, ¿vale? Pero bueno, la cuestión es que aquí está todo. Entonces, cualquier lógica que queramos usar, podemos simplemente aplicar aquí y simplemente gestionando las medidas que tienen porcentaje o no tienen porcentaje. Mirar aquí es mucho más eficiente que usar el Selected Measure Format String y evaluar sobre aquí. Esto me he encontrado en casos relativamente sencillos que de repente me decían, no, es que no me queda memoria para... Ostras, y se ve que simplemente hacer eso del Selected Measure Format String y revisar y etcétera, no parece que sea muy eficiente. En cambio yo esto de aquí no veo por qué no tiene que funcionar bien. Porque esto ya son datos importados, no es que esté haciendo nada en ese momento, porque es una tabla calculada. O sea que solo se actualiza durante el refresco, o si vienes aquí y le pones un enter y lo validas, etcétera, ¿vale? Alguna vez alguien me ha dicho, no, pero Bernat, basta con darle aquí, ¿no? O sea, cuando tú entras en la barra de fórmulas ya se te activa esto, pero en mi experiencia por lo menos,
no acaba de actualizarse la tabla, a menos que no pongas algún cambio en la expresión DAX. Vale, bueno, por poner uno, pones el otro de vuelta y ya está. Estaría bien que se pudiera hacer un recálculo fácilmente. Vale, entonces, esto de aquí por decir que, bueno, podemos usar cualquiera de las propiedades de la medida para decir, oye, si la medida está almacenada en esta tabla, pues haz una cosa, si no, no. ¿Vale? Aquí he preparado, o incluso el display folder o lo que tú quieras. Yo aquí en este caso, ¿vale? ¿Qué he hecho? A mí esto de aquí no me gusta, ¿vale? Esto es lo típico de Power BI, el número es muy grande, te voy a poner en millones. Pero es un poco redundante, ¿no? ¿No sería mejor tener una forma de poner lo que sea en millones? Vale, pues mira, aquí a la derecha lo he hecho de otra forma. Bueno, esto normalmente lo que haríamos es jugar con el formato de la medida, ¿sí? Primero vamos a ver ese que está mal, ¿vale? Y luego vamos a ver el que está bien. Number format wrong. Vamos a ver lo que hace. Este de aquí coge la medida y dice, vale, la medida, el valor no lo quiero cambiar. Y el formato, ¿ves? Le pone estas dos comas detrás del cero y cada coma se come 3 ceros, ¿vale? Por lo cual el valor se muestra en millones y aquí tiene un punto y un par de parrillas de estas que es para poner decimales si son distintas de cero, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Yo aquí tengo mi tablita con el margen porcentual. Si yo aplico esto, ¿qué pasa? Pues me quedan todos los márgenes a cero, obviamente, ¿vale? Y además aquí, bueno, ahora mismo no sé por qué estos números son tan pequeños. Si alguien viene aquí y dice, ¿usted qué está pasando? Vendíamos millones, ahora estamos vendiendo unidades, ¿qué es eso? Se puede hacer mejor, ¿vale? En realidad, mirad lo que pasa ahora. ¡Tatán! Ahora tengo los porcentajes como yo los quiero, los números son estos y aquí abajo me dice, oye, que esto está en millones, cuidado. Ya se entiende, vamos, en mi parecer, que estamos hablando de millones en sales amount y que el margen porcentual ya te está diciendo el propio nombre que es un porcentaje. ¿Vale? ¿Cómo hemos conseguido hacer este? Este de aquí es, a ver, nos vamos al modelo, nos vamos al number, ahora nos vamos al right. Aquí primero es eso, tenemos una medida aquí metida en ese mismo grupo de cálculo que se llama format name. Dice, oye, ¿eres la medida? Y dice, sí. Vale, entonces tu valor, si este es el elemento activo, pues va a ser in millions. ¿Eres otra medida? Vale, entonces sigue como antes, el valor que sea. ¿Sí? Esta es la parte fácil. Ahora, y en el formato es donde hacemos un poco de magia. Dice, oye, el nombre de la medida está en el select columns filter info measure, donde contain string en el, o sea, en el format string definition, ¿hay algún símbolo de porcentaje, sí o no? ¿Vale? Dice usted, Bernat, pero esto que me estás contando, ¿no? Pero bueno, como esto de aquí es una expresión tabular, yo puedo venir aquí en el DAX Query View, echar un vistazo qué es lo que está pasando, ¿vale? A ver si me hace caso. Vamos a generar uno nuevo. Evaluate. Pego esto. ¿Sí? Un poco más grande. ¿Vale? Y aquí vemos qué hace esto. Es un filter sobre la info measures, que vemos la tabla que hemos visto, y la condición es que el format de string definition contiene porcentaje. Pues mira, solo es esta. Entonces estamos preguntando, ¿el formato de la medida está contenido en esta columna? ¿Vale? Porque esto también, claro, no le puedes pasar, en el in no le puedes pasar la tabla entera, no sabrá qué columna tiene que mirar. Por eso hacemos un select columns, donde solo especificamos la columna de nombre de la medida. ¿Vale? En este caso, hemos puesto todo eso. Si esto se cumple, ¿sí? Entonces usa el formato original, ¿vale? Porque a lo mejor será porcentaje con un decimal, con dos decimales, no sabemos. Y en caso contrario, usa esto de aquí. ¿Vale? Es posible que la lógica que necesitéis vosotros sea un poquillo más elaborada, porque a lo mejor pues hay más medidas por ahí, algunas son euros, las otras no son euros. Bueno, pero ya veis que la estructura, podemos ahora acceder a cualquier metadato de la medida, y eso es fantástico, porque hasta ahora solo teníamos el Selected Measure Name o Selected Measure Format String. Y ya hemos visto que mirar el Selected Measure Format String a nivel de memoria, por lo menos en mi caso, a veces es francamente malo, es decir, que te rompe directamente el rendimiento por hacer esto. Yo creo que esto de aquí va a ser bastante más eficiente, ¿vale? No lo he probado en súper grandes modelos, pero
parece bastante convincente porque es que ya son datos importados, es una tabla pequeñísima y además lo bonito es que se va actualizando sola, no tienes que ir tú a actualizar ninguna tabla. El único hándicap sí que es verdad que es eso, si tú acabas de generar una medida, claro, no te va a salir en esa tabla si no vas y fuerzas ese recálculo, que ya os digo, tienes que poner algo en el DAX para que cambie y luego si quieres lo vuelves a poner como estaba. Y ahora sí, creo que ya he explicado todo lo que quería y no sé si había aquí alguna cosa más. Bueno, aquí está mi blog, está mi LinkedIn, me veréis también en Blue Sky y hoy un placer conectar y muchas gracias por ver esta sesión. Muchas gracias a los sponsors y hasta pronto.